de cuasicontratos. Esto para que tengamos conocimiento de qué se trata y que al final tiene una connotación real en el desarrollo de nuestra vida práctica profesional. Esto solo vamos a tratarlo lo más resumido posible para que veamos y comprendamos cómo viene de alguna manera situaciones en el ámbito de nuestra práctica. Y por favor vayan anotando lo que se conoce comúnmente como cuasicontratos. Por favor anoten. El título real es obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio. Esto prácticamente como lo tienen ustedes en pantalla. Esto resulta de situaciones reales que por hechos fácticos, que era lo que ya habíamos tratados, suceden o resulta una práctica obligación que debe de ser cumplida. Esto se encuentra en el título sexto, capítulo 1, en el 1605, por favor. Ahí inician estas obligaciones provenientes de hechos lícitos, para que tengan ustedes el título, y principal, sin convenio. Esto, por favor, como lo tienen ustedes en pantalla, voy a tratar de resumirlo en comprensión lo más fácil posible para que ustedes tengan, pues, en algún momento anotar prácticamente palabras clave. Hecho, por favor, entonces anotemos. Cuasicontrato. 1. Hechos, ¿sí? Hechos lícitos voluntarios, no convencionales, que generan algún tipo de obligación. Entre paréntesis, de cumplimiento. Ahora analicemos. La diferencia entre un contrato y un cuasicontrato principalmente está la voluntad elemento esencial en el contrato. Es decir, el acuerdo de voluntades entre los contratantes. Esto es prácticamente lo que entenderemos nosotros por un cuasicontrato. ¿Me dicen si anotaron, jovencitos? Lindsay, adelante. Licenciado, pero una pregunta. ¿Estos cuasicontratos, por ejemplo, podría ser una letra de cambio? ¿O en qué situaciones en la vida real podría darse? Perdón. Eso voy a poner, espero que entre los títulos poderles de manifiesto algunos casos concretos que he tenido la oportunidad de resolver. Ahora, letra de cambio no. Letra de cambio, si analizamos el Código de Comercio, ustedes que lo tienen que tengo varias leyes aquí, que lo tienen ustedes en mano, esto vamos a encontrarlo totalmente en otro libro que sería el de las cosas mercantiles. Es un título de crédito, Lindsay. Ahí, obligadamente, también cuando analicemos este instrumento jurídico, vamos a encontrar similitudes en algunas situaciones, como ya las expliqué, de los contratos, entre ellos la voluntad, que se impregna prácticamente el común acuerdo y que entra intrínsecamente la independencia de voluntad, ¿sí?
independencia de voluntad, donde prácticamente yo, al firmar un documento con prácticamente cumpliendo los elementos esenciales de un título de crédito, me veo obligado al cumplimiento de la misma. ¿Queda claro, Lindsay? Sí, licenciado. Muchas Sí. gracias. Y vamos a encontrar similitudes con lo que ya expliqué. Una de ellas, la firma. Y nuevamente voy a recalcar, no firmar documentos en blanco, porque prácticamente podríamos reguardar nosotros o anular algún tipo de documento si no cumple con los elementos. Vamos. Pero al dejar un documento en blanco, prácticamente le estoy dejando la potestad unilateral a una persona de obligarme, que son cuestiones totalmente diferentes. En este caso, por no cumplir en la voluntad intrínseca de poder manifestar esa obligación, podríamos anularlo cuando veamos los títulos de crédito. ¿Quién más? Creo que me pusieron aquí una consulta. ¿Puede repetir? Bueno, si volvemos al título principal, por favor, anotemos, pero algo rapidito, jovencito. Hechos fácticos, voluntarios, no convencionales. Esto queda claro. No son convencionales. O hechos lícitos, voluntarios, no convencionales, que conllevan una diferencia con los contratos, principalmente sería, y anoten, la voluntad, el acuerdo de voluntades. Esa sería la diferencia, por favor. Y vamos a ver cómo es que ocurre que yo me obligo, sin haber manifestado de alguna manera en un contrato, esa voluntad. Ahora bien, anoten, podríamos poner como anotación, por favor, características. No constituyen contratos. No son ilícitos. Afectan el patrimonio de otra persona que tiene la obligación de cumplimiento. Se encuentran regulados en el Código Civil. Ya tienen ustedes anotado el artículo. Podríamos poner, si gustan, otro título, elementos. Anoten ahí, 1, 2, 3. 1. Deben de ser hechos jurídicos lícitos. Tales hechos deben de ser puramente voluntarios. No debe de existir convención. Al hablar de no debe existir convención, ¿a qué me refiero, jóvenes? No debe existir, ¿qué dijo? Disculpe. Convención de convenir. Adelante, gracias. ¿A qué me refiero con que no debe existir convención, joven? Que no debe de estar pactado antes de. Ahí está, que no existe ese acto voluntario de contratación o de convención, convenio. Gracias, Luis. ¿Ya, jovencitos? ¿Ya, jóvenes? Ya, licenciado. Va, ahora veamos. Gracias. Entre algunos de ellos, 2 puntos. Entre ellos, 2 puntos. Anotemos. Esta es doctrina. Parte de lo que tienen en pantalla que podría estar, los encuentran en el Código Civil. Entre ellos, anotemos como ejemplo para que tengan ustedes ahí. Nuevamente, enumeren 1, 2, 3, 4. 1, gestión de negocios. Póngale gestión de negocios ajenos.
Entre paréntesis podríamos poner agencia oficiosa o de oficio. Dos, pago de lo no debido. Tres, enriquecimiento sin causa o injusto. Y cuatro, podríamos anotar también el de indivisión o comunidad. ¿Me comentas de ya, joven? Ya, licenciado. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿qué sucede? Si lo vemos desde el punto de vista legal, ya les di a ustedes el 1605, el 1616, que sería prácticamente el otro que está regulado, y podríamos entonces, como comenta Lindsay, creo que fue la que dijo ejemplos claros, pues principales. Cuando hablamos del primero, que sería el de la gestión, esto, pues comúnmente se le conoce como una agencia de oficio, ¿sí? Entonces, claramente, por ser un cuasi contrato, no existe las características esenciales de la manifestación de voluntad y no existe algo que radique o manifieste un mandato. Esto principal podríamos nosotros, permítanme, podríamos y lo vamos a ver que se manifiesta cuando por alguna circunstancia, y lo podríamos ver nosotros, por alguna circunstancia, como ya lo analizamos en las generalidades de algunos contratos, que por alguna circunstancia, cuando es de la parte mercantil, podría existir, ojo con esto, podría existir en algún momento la retención por garantía de alguna deuda, digámosle de algún tipo de producto. ¿Qué sucede? En este caso, la persona que en algún momento podría sugerir a un acreedor, porque la ley lo permite, digamos, no es embargo, sino que retiene el producto por falta de pago, entonces se convierte en depositario y dice o establece la ley que al momento de retener algún producto, él debe de garantizar los elementos o las calidades de un depósito. Entonces prácticamente estaría adecuándose esta persona que retiene, uno, en el mantenimiento y protección de ese producto. Dos, en la bodega, llamémosle embodegamiento prudencial para que no se descomponga ese producto y demás. ¿Queda claro el ejemplo, jóvenes? Jóvenes. Sí, licenciado. O sea, acá podemos ver, aquí no hay ningún contrato donde yo voy a proteger esa mercancía, pero porque yo, como acreedor, tuve la voluntad de poder retener ese producto, inmediatamente la ley me obliga a que tenga estas características de protección, donde no se dañe, donde se proteja, donde exista un control de inventario y demás, que me imagino ustedes ya leyeron en el Código de Comercio. Cuando hablamos del cobro de lo indebido, es cuando por alguna circunstancia, ojo, por alguna circunstancia, y les pongo el ejemplo que a mí me ha sucedido con algunos clientes, les voy a poner un ejemplo ahorita. En enero vino un cliente y facturó una X cantidad donde tiene una contratación, un contrato por servicios profesionales.
Pero sucede, y ojo con esto, sucede que él facturó el 31 de enero. ¿Qué obligación debe de cumplir si es normal, jóvenes? ¿Qué obligaciones tributarias debe hacer si facturó el 31 de enero? ¿Qué obligaciones si es un contribuyente normal? Y fechas. El pago de impuestos. Ajá, pero ¿qué impuestos, Luis? Y fechas. El ISR sería a mediados de mes y el IVA sería a fin de mes. Ahí estamos. Ojo. Luis ya me dio que a mediados, pero es cada 14. Es cada 10 días posteriores a la fecha, es cada 14. El 14 de mes hay que pagar un impuesto, dependiendo también si hay asuetos. Se pagó el impuesto. 31 de enero, 14 de febrero se pagó el primer impuesto y sucede que despuesito del 14 de febrero, el 16, por ponerles un ejemplo, esta persona, cuando fue con su contratante, le rechazó o le devolvió la factura, FEL. ¿Por qué? Porque no cumplía con los elementos esenciales para ellos, y fean, por eso es delicado cuando inclusive en factura, se le factura a un ente, peor si es del Estado, donde debe de contener los elementos esenciales de descripción, y les voy a poner un ejemplo, debe de contener qué actividad principal, en qué lugar se va a realizar el servicio, el número de contrato, y muchas veces exigen que qué unidad ejecutora tiene esa convención. Pues en este caso se llenaban algunos requisitos, pero al final, en vez de haber colocado el nombre completo de la unidad ejecutora, la persona profesional solo puso un ejemplo, CB. Y sucede que llegó el 16 de febrero, que por qué no la habían cancelado, le dijeron los contratantes que disculpara, pero que la factura debía de hacer revertir y volver a emitir una nueva con la del presente mes porque los datos estaban incorrectos. Entonces les pregunto, ¿qué pago se hizo de más, joven? Si anuló la factura y volvió a facturar. El IVA. No. ¿Cuál sería? El IVA y el Mencionar, ISR. Luis. No, el ISR, porque recuérdense que el 16, el IVA no lo habíamos pagado porque se paga el 30. Entonces, aquí hay un ejemplo claro. ¿Qué se realizó? Un pago en exceso. En este caso sería un cobro de lo indebido. Pero claro, la entidad SAT no estaba enterada de un hecho futuro. Adelante, ¿quién levantó la mano? Yo, licenciado, Adelante. según lo que usted está hablando, el primero que no cumple con la misma ley es el Estado. ¿En qué Porque sentido? una vez a mí me pasó con la nacionalización de un producto. Se llenó un formulario y para mi sorpresa el formulario era otro y el dinero que se les había entregado ya no lo devolvieron. Pero por eso estamos acá. Y ojo, ahí está un ejemplo claro de la vida real que Luis está manifestando, pero ¿qué sucede? Ahora, ojo, Luis, en este caso, ya entendimos el caso concreto, se realizaba un pago en exceso. En este caso, un cobro de lo indebido, porque ya entendemos dónde se encuentra regulado. ¿Y quién me lee los primeros enunciados del título ahí, por favor? Donde aparece el cobro de lo indebido. Aquí en pantalla, joven. ¿Quién lo lee? Dice, cuando una persona paga por error a otra, la ley obliga que el receptor de esos fondos debe restituirlos de forma inmediata. Ahí estamos. Pero ahora, ojo, Luis, como es el Estado, sabemos que existe un elemento esencial, la burocracia. ¿Qué sucede? En este caso, este pago de estos clientes no los voy a dejar de manera como pago y olvidémoslo, porque en la realidad yo tengo la obligación como profesional de cumplir con el requisito que establece la ley, en el caso SAT, para poderles hacer el llamado de que el dinero que se pagó
en este caso, como un cobro indebido, se lo restituyan al cliente. En este caso concreto que les pongo, no es que yo vaya y se los aclaro, no funciona así. No es que en este mes de marzo yo vaya a decir, como se pagó en febrero, ya no pagamos nada, sino que ya está pagado uno y solo pago el otro. No, en este caso el contribuyente tiene la obligación de pagar el total y yo como profesional debo de cumplir con los parámetros que ellos establecen para poder hacer la solicitud y en algún momento lo devuelvo. Ya cumpliendo los requisitos esenciales, la SAT tiene la harta obligación de hacerlo devolución. En el caso tuyo, Luis, dependiendo la entidad, tuvo que elaborarse de la misma manera, siempre y cuando se justifique desde el punto de vista del Código Tributario, que habría que analizar la ley tributaria para poder establecer ese pago en exceso. ¿Queda claro, Luis? Sí, sí. Lo que sí que no. Pagamos 2 veces el IVA. Sí, pero en este caso te lo hacen, pero cumpliendo con los parámetros. En este caso sí se debe hacer de ese parámetro. En el caso del IVA sería analizar el caso concreto y ver cuál sería el mecanismo puntual para que ellos te lo hicieran devolución, que tampoco va a ser de un día para otro. Sí, eso sí tienes razón. Sí, no es de un día para otro. ¿El INSAI queda claro ahí ese caso? Sí, licenciado, gracias. Solo me quedó una duda. Por ejemplo, aquí entraría lo de las características de enriquecimiento sin causa, ¿verdad? Ahora vas a ver el de enriquecimiento sin causa. Solo déjenme, que no sé por qué se anula la presentación. Ahorita voy a poner uno donde también tuve la oportunidad de asesorar. ¿Tienen en pantalla? Adelante, Luis. Esto también cubre cuando por error se deposita en una cuenta de otra persona y la persona tiene la obligación de devolverlo, o el mismo banco por error deposita en una cuenta diferente. No, pero ahí son situaciones totalmente distintas. Pongamos, si lo hace un particular a otro particular, en el momento hay que notificarle al banco para que haga saber al cuentaviente que hay un depósito irregular, donde va a notar que ese dinero no es de él, porque vos lo estás haciendo de manifiesto que está totalmente depositado a un tercer interesado. Ahora, cuando el propio banco te deposita, en este caso, jóvenes, si es un dinero en exceso, yo lo que les recomiendo, y esto va en la vida real, porque eso sucede, ir a notificar inmediatamente al banco para que ellos investiguen por qué razón está de más un dinero en mi cuenta, Luis. ¿Por qué razón? A ver quién me da la respuesta. ¿Por qué razón yo no podría decir, me saqué la lotería y voy a gastar este dinero y me lo gasto? Vamos a ver. Y tiene ámbito penal. ¿Podría ser lavado de dinero? ¿Una? ¿Cuál otra? ¿Por invasión de impuestos? Sí, lo mismo. Pero ¿cuál es el delito que es común en Guatemala? Que inclusive lo anuncian los bancos. No preste su cuenta. Extorsión. ¿Cuál es? Extorsión, jóvenes. Extorsión. Se los comento. Yo tuve la fortuna de ver dos casos con la misma persona de extorsión. Un comerciante X del área del interior, un comerciante bastante próspero o señor, y aparte le mandaban, o la familia le ayudaba con esto que mandan de Estados Unidos, disculpen, ¿quién me dice el nombre? Las remesas. Remesa. Remesa, o sea, una señora que no tenía necesidad de estar involucrada en extorsión. Pero ¿qué sucede? Y ojo con esto porque esto es real. ¿Qué pasa? La señora en sus cuentas bancarias, como todo buen guatemalteco, no pagaba impuestos. Nunca pagó impuestos. Creo que ni declaraba porque el que tenía a cargo eso, creo que nunca le declaró.
2, nunca tuvo control de sus cuentas. 3, llevaba su control en un cuadernito. ¿Y qué sucede? En diferente tiempo, y ojo con esto, en diferente tiempo y en diferente ubicación, le hicieron un depósito de 500 quetzales y otro depósito de 400 quetzales. ¿Y qué sucede? En ambos casos, señores, fue, y disculpen con el respeto, fue a parar al bote. Tuvo problemas en el ámbito de la extorsión y, claro, en el ámbito de defensa se pudo demostrar situaciones que aún, por eso es que en estos casos concretos es prudencial que las personas, uno, se encuentren formales, 2, que lleven un control mesurado de lo que venden y 3, los ingresos y ingresos cuando se utilizan bancos. ¿Sí? Por eso es que no podemos nosotros decir, me depositaron de más y ya me lo gasto. No, inmediatamente, jóvenes, se sugiere que se haga un reporte al banco donde está la cuenta para que investigue la procedencia de ese dinero. ¿Queda claro el ejemplo, joven? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ahora vean, cuando hablamos de enriquecimiento sin causa, y esto, el caso que yo tuve la fortuna de asesorar, vamos a ver qué área era, Izabal. En Izabal, grandes extensiones de tierra. En algún momento, pues, estas personas solicitaron el tratamiento legal para poder hacer dueños les hablo de, imaginémonos, 5 manzanas de terreno cada de uno con otro y varios. Y resulta, pero les estoy hablando de los años 70, estas personas lograron declarar su tierra y se las declaró el Estado, un juez y propietarios. Pues resulta que en el tiempo, pues estamos hablando pasado, vino la empresa eléctrica, pero no tengo el nombre del área, de esta área, y en su momento, de palabra, únicamente solicitó permisos a la municipalidad del pueblo. Vinieron ellos e instalaron aquellas famosas torres eléctricas atravesando todas estas propiedades. ¿Qué resulta el día de hoy? El dueño actual, que esas severendas torres le está causando daño a su actividad principal, llamémosle crianza de animales. ¿Por qué? Porque esas torres, no sé, o sea, tendría que estudiarlo, no, esos son, me imagino, algún tipo de otro profesional, tiran en algún momento alguna clase de radiación que le hace daño a los animalitos. 1, 2, está invadida la tierra. 3, estas torres han causado daño porque cuando existen desastres naturales, lluvia, inundaciones, han perjudicado las áreas donde el señor tenía o tiene, mejor dicho, construido bodegas, inclusive su casa. Y 4, la empresa esta X tiene la necesidad de que sus empleados estén entrando a propiedad privada y le estén dando algún tipo de mantenimiento. En estos casos puntuales, donde se está aprovechando una tierra ajena, entra el caso concreto que, como dicen vulgarmente, se rajó el señor de los millones que iba a ganar. Ahí entra el enriquecimiento sin causa, Lindsay. La empresa se está enriqueciendo utilizando a un tercero, pero a sí mismo se está obligando con este tercero. Adelante, Luis. Con esto también tiene relación aquello de que la SAT ahora está investigando porque hay unos que tienen autos de lujo, casas y no tiene relación con lo que ganan o con sus ingresos. No, ahora lo de la SAT es enriquecimiento ilícito, Luis. Ya. Ese es enriquecimiento ilícito. De hecho, yo ya se los había comentado, la triangulación. Y ojo, esta triangulación, los efectos son lo que mencionas. Empiezan a investigar que vos estás gastando un dinero, pero no puedes demostrar cómo es que tenés ese dinero para gastarlo. Pero ahora, ojo, y se los comento porque tengo yo la fe que a quienes nos gusta trabajar bien, que no asesoramos
con nombres falsos, la famosa estrategia tributaria, pero al final es una evasión. Todo este tipo de profesionales, inclusive está anunciado que la SAT va en contra de peritos contadores, de auditores y de abogados, quienes de alguna manera, y lo digo de manera general, han contribuido a la apología del delito. Esto quiere decir que en algún momento esas sugerencias y estas, llamémosle, asesorías, lo que han llevado es a que las personas de alguna manera estén cometiendo delitos, entre ellos pues, lo que es todo lo tributario. Entonces, ojo con eso, porque ahorita viene esa parte, viene ahorita. Adelante, Luis. Lo que usted menciona es cuando firman estados patrimoniales sin realmente tener noción de dónde están ingresando, no tener muy claro de dónde ingresan esos bienes o dinero. Sí, toda nuestra área entra acá. Estar firmando estados financieros, que no tenemos la certeza que existe la numeración, eso es el trabajo desleal que van a encontrar en la calle, pero que el día de hoy posiblemente mejore esto y que la tarjeta cuando ustedes la entregan y les gusta trabajar de lo que en un momento desde el inicio he prácticamente recomendado, éticamente jóvenes, el trabajo, primeramente Dios, tiene que florecer para los que nos gusta trabajar bien. Y le va a disminuir a todos estos montón de prestigio, pero prestigio para evadir. Eso es lo que se viene ahorita. Inclusive ahorita la SAT está contratando, por eso les comentaba si les gustaba lo tributario. La SAT está contratando el día de hoy, por decirlo actual, en la primera, digámosle, ingreso, 240 auditores tributarios. Y va para más. Entonces sí, ya va a haber más control, Luis. Pidámosle a Dios que haya trabajo también para nosotros que nos gusta trabajar bien. Gracias. Linza, ¿ibas a preguntar algo? No, licenciado, me ha quedado claro. Muchas gracias. Sí, bueno, entonces, por favor, enriquecimiento sin causa es esto. La empresa X, en este caso, que es la de luz, de alguna manera, ellos están percibiendo, están haciendo lucrativos, pero con el bien ajeno. Entonces, ¿qué corresponde? El dueño tiene, por decirles, el derecho. Aquí era lo que les comentaba de la matemática financiera. Licenciado, se le está entrecortando. Pero todas son las conexiones de internet. Bueno, entonces apagué la pantalla. Bueno, quedando claro entonces el enriquecimiento sin causa, que era puntualmente esto, y les comentaba, el informe del auditor es esencial en estos casos, porque a mí me sirvió para mostrarle al señor juez una cantidad concreta para establecer dónde era la connotación de ese enriquecimiento, en la cual se había dejado de cobrar o de percibir por el espacio, los metros, lo que se atravesaba del bien, y todo se le concretó a él con números. En esto son los informes especiales de especialistas. En este caso yo firmé como auditor. Entonces pueden ver ustedes, y se los comenté, por eso es importante que no olvidemos o no creamos que en el futuro estas clases que en algún momento pensamos que no nos sirven de nada, señores, sí sirven. Entonces, de esa misma manera se demostró lo no percibido en el capital y lo no percibido en el valor del dinero. Aquí entra otra vez, se le demostró científicamente que el dinero no era lo mismo cobrarle en el tiempo pasado al día de hoy. Otra situación que se logró aquí establecer era los daños y perjuicios, que eran las evidencias que él tenía por la muerte de los animalitos. Bueno, entonces ya para terminar, en el caso esto de los cuasicontratos, que vean, miren cómo se va el tiempo. Solo anoten, por favor, el otro estrato, esto sí ya no me voy a dedicar, y serían puntualmente, por favor, los artículos que tienen en pantalla. En este caso, por favor, anoten,
son las obligaciones que proceden de hechos y actos ilícitos. En este caso, por favor, solo me hacen ustedes el favor de leer esos artículos y van a entender por qué tiene la connotación de actos ilícitos. Esto es solo para que tengan ustedes ahí noción de a qué se refiere. Espero que sirva de algo y ustedes en algún momento como profesionales tengan ya esa astucia o ese alcance para poder ya determinar cuando suceden estas situaciones. O ejemplos claros, Luis puso de manifiesto uno, la SAT no puede apropiarse de algo que no es de ellos y ya tienen ustedes el fundamento legal. Únicamente recordemos que en un caso puntual, por ser Estado, hay que cumplir con los requisitos esenciales para poder hacer el llamamiento que se devuelva esa plata que en algún momento se hizo de más. ¿Estamos hasta ahí, jovencitos? Sí, licenciado. Licenciado. Ahora bien, ahora vamos a pasar, por favor, y anoten lo que tienen en pantalla. Puntualmente, vamos a encontrar, anoten los artículos, vamos a encontrar, y muchas veces, bueno, ustedes ya lo notaron, muchas veces se apoya uno en el derecho común, pero principal es para que nosotros comprendamos las definiciones y entendamos en algún momento los elementos esenciales que intervienen en cada una de las situaciones o, en su defecto, en cada una de las instituciones jurídicas que a bien hemos venido platicando. En este caso, como ustedes hicieron de manifiesto, el libro tiene una clasificación general. ¿Y cuál es la primera clasificación según el índice, jóvenes? Jóvenes. Si no estoy mal, es contratos mercantiles de cambio. De cambio. Entonces pongamos, por favor, vamos a platicar, y anoten ahí, de los contratos mercantiles de cambio. Según la clasificación, vamos a llevar según la clasificación que ustedes tienen en su libro. Porque esta clasificación, y se los hice mención, no es que tenga un orden específico ni nombres concretos. Esto es según el autor, conforme los que ustedes tengan la oportunidad de leer. En este caso nos vamos a guiar por el libro base que ustedes tienen en mano, la mayoría, yo espero que todos. Ahora bien, vamos a iniciar con el contrato de compraventa mercantil, que está regulado, ¿en qué artículo, jóvenes? Código de Comercio. Jóvenes. Desde el artículo 695. Ahí está. Ajá. Inicial, el 695. Ahora bien, vayan anotando porque de esto voy a pedir ya un trabajo de un cuadro sinóptico. Por eso les dije, ustedes van a ir anotando para crear ese cuadro. Entonces, clasificación general de los contratos, lo que dijo la compañera, los contratos mercantiles de cambio. Contrato en particular sería el contrato de compraventa mercantil, regulado en el Código de Comercio, lo que acaba de mencionar nuestro compañero, artículo 695. Vamos a poner un concepto, perdón, y este concepto, por favor, anoten, se encuentra en el 1700. Anoten ahí, por favor, y disculpen, ya les expliqué por qué uno acude al Código de Civil, 1790 del Código Civil, y establece, por el contrato de compraventa, el vendedor transfiere la propiedad de una cosa y se compromete a entregarla y el comprador se obliga a pagar el precio en dinero.
Entonces ya tenemos un concepto, ya tenemos una base legal para ese concepto. Y vamos a encontrar, se los comenté, por favor, en este caso de contratos, por favor, yo les recomendé a ustedes que en su libro leyeran si en algún momento existía una clasificación concreta de contratos. Ustedes me dijeron que sí. ¿Es así, jóvenes? Creo que página 42 dijeron. Si no estoy mal. Así es, licenciado. Sí, bueno, esto se lo deben ustedes de grabar y se los anticipo. Adelante, Luis. Disculpe, licenciado, la factura cambiaria sería un contrato de compraventa mercantil. Ese es un título de crédito. Ah, ya. Esa es una institución jurídica que está regulada como título de crédito, que sí interviene en un contrato de compraventa. Ah, ya, gracias. Que de hecho el día de hoy en la certificación de la SAT te da la oportunidad que vos, sin tener necesidad de, como antes uno pagaba formas y no sé, aquellas continuas, hoy la SAT te permite que emitas facturas cambiarias, Luis, certificadas por ellos. Ah, ya. No digamos si pagan ustedes certificador particular. Permítanme, voy a cargar. Por favor, entonces sí queda claro lo de la clasificación específica de los contratos, jovencitos. Si es típico, si es oneroso, si es gratuito, si es inmediato, si es de tracto sucesivo. Eso sí está, jovencito, solo confírmeme, por favor. Sí, licenciado. Entonces, eso se lo tienen que, y se los comenté, tienen que estudiarlo, tienen que memorizar, porque esa es parte medular del examen. Esto quiere decir que si ustedes estudian desde ya e identifican esa clasificación, que en el caso del estudio que vamos a hacer son caracteres, ustedes inmediatamente van a entender si está clara la definición de un contrato o está errónea. Bueno, entonces, ¿quiénes intervienen en este contrato? En este contrato, permítanme. Aquí estamos, jóvenes, disculpen el abuso. Bueno, entonces, principal, para poder entender a qué se refiere, en este caso, desde un punto de vista legal, son los artículos que ustedes podrían en algún momento encontrar para entender a qué se refiere las disposiciones generales desde el punto de vista civil de la compraventa. En este caso, también, por favor, anoten, entre las obligaciones puntuales de ambos, las van a encontrar en el 1809 al 1833. ¿Esas serían obligaciones de, perdón, licenciado? En la primera, Perdón, no sé si es mi internet, pero le escucho otra No vez. se le escucha, licenciado. No se escucha, Lick. Bueno. Ahora sí tienen algunos de estos servicios. ¿Tienen la pantalla, jóvenes? Sí, licenciado.
Sí, Lick. Bueno, entonces, por favor, y me escuchan bien, vamos a entender entonces para cuándo existe ese, y muchas gracias, ese intercambio de bienes, ¿sí? O de patrimonio, hay necesidad que ambas partes, dentro de las obligaciones, garanticen el saneamiento de ese intercambio. Esto quiere decir, si quieren anoten, después lo estudian, cuando hablamos del tema del saneamiento, es la garantía que en ese intercambio de patrimonio o de bienes no existen limitaciones o vicios ocultos que perjudique la transferencia, la propiedad, la posesión, el uso o el gozo de las cosas. ¿Anotaron o queda claro esto de saneamiento, jovencitos? Adelante. Yo tengo una duda. Cuando uno firma con un banco un contrato, por ejemplo, por la tarjeta de crédito o un préstamo, ellos cumplen a cabalidad con esto, porque luego aparecen cargos ocultos. Ojo. El problema de los contratos, ¿sí? Estos que utilizan formas, que lo vamos a ver en los contratos que son de forma, es obligación del adquirente, primero, velar porque se cumplan los requisitos mínimos del faccionamiento o la elaboración de esas formas. Esto quiere decir que anteriormente, si se recuerdan, existía la frase peculiar: nadie lee la letra pequeña. ¿Se recuerdan de eso? Ahorita, Lindsay. Sí, licenciado. ¿Se recuerdan de eso, jóvenes? Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenían la mala costumbre o mal uso de hacer todo lo que perjudicaba a las personas con letra pequeña. Hoy no. Hoy se obliga a que los contratos estén faccionados o elaborados mínimo con una letra Arial 12 de Luis. Ah, ya. Gracias, licenciado. Sí, pero tenés que leer porque ¿qué sucede? Cuando establecen los cobros, el banco realiza, se le cobrará un interés tal del 2%, pero continuamente establecen que por alguna circunstancia del mercado te van a realizar cobros por esto, cobros por el otro. Lamentablemente, por la insolvencia de Guatemala, la mayoría caemos en esos cobros abusivos, Luis. Ah, ya. Gracias. De hecho, te comento, hoy te dicen, mire, gaste 3,000 quetzales, y resulta que no solo vos gastás, porque ellos ganan por comisión y lo sabemos todos que el 8%, y resulta que ahora te pasás 3,500, jóvenes, tengan cuidado, hoy les cobran por exceso de su tarjeta de crédito, imagínense. Gasté 3,500, les tengo que pagar adicionalmente 200 quetzales porque me pasé de mi límite. Imagínense. Cuidado con eso. Adelante, Lindsay. Gracias. Yo tengo, bueno, una duda. Aprovechando que el compañero mencionó este tema, por ejemplo, ¿se puede modificar un contrato sin consentimiento de la persona que haya firmado? Por ejemplo, en algún vacío que legal, por así decirlo, que tuviera el contrato, ¿se pudiera hacer eso? No. El contrato, recordá, donde se manifiesta la voluntad es al firmar. Por eso vamos, ya les comenté, hojas en blanco, no.
Entonces, aquí viene otro tip. Cuando ustedes estén elaborando o firmando algún tipo de contrato, por favor, no dejen espacios arriba de donde tienen que firmar. Tienen que obligar a quien hace ese contrato a poner una línea con lapicero y ahí prácticamente se sobreentenderá que al final del último párrafo ya no se puede poner nada. ¿Queda claro, Lindsay? Sí, licenciado, muchas gracias. Ajá. Muy diferente es, ojo con esto, hicieron un contrato, pero yo dejé, y muchos por no saber, dejan unas 10 líneas de por medio. Señores, en esas 10 líneas se pueden hacer maravillas de obligaciones. Cuidado con eso. Adelante, Luis. ¿Qué pasó o cómo está la situación de que cuando fue lo de la pandemia, algunos bancos modificaron la tasa de cobro de intereses para cuando compraban casas? Mira, ve, ahí hay que recordar que como son, y ojo con esto, como son productos financieros, porque son, no es la casa, son productos financieros lo que adquirís, recordemos que en el mundo, y Guatemala no es la excepción, ya existieron las famosas burbujas financieras. Una de ellas, si se recuerdan o eran pequeños o investiguen, la burbuja inmobiliaria. Esto fue en el 2008 y pueden leer ustedes casos concretos. ¿Se recuerdan de Enron? Sí, licenciado. Ahora quieren leer de burbujas financieras, pueden leer el caso Lehman Brothers. Vean el caso Lehman Brothers, el banco, uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, que casi hizo temblar a nivel mundial por haber tenido estos famosos activos tóxicos. ¿Ya notaron? Lehman Brothers. Por esa situación es que muchas veces los activos financieros establecen que por la circunstancia real y a nivel mundial podría existir una variación contractual, pero es por un caso especial de haber subido en algún momento los intereses, Luis. Eso tiene relación con lo de la tasa líder. Eso, tasa líder, cuando decimos tasa líder, claro que lo puedes hacer valer, pero esto tendría que hacerse ante un juez. De forma contractual o de común acuerdo, difícil que un banco te baje de intereses. Ya sabes que eso es imposible. Esto tendría que hacerse valer ante un juez. Ya. No sé quién más levantó la mano, Luis. Gracias, Luis. ¿No había pregunta, Lindsay? No, licenciado, está todo claro, gracias. Disculpen, no, es que vi una manita, perdón, pero entonces me imaginé. Bueno, ¿queda claro lo del saneamiento, jovencitos? Sí, licenciado. Bueno, permítame, yo creo que es en mensaje que me están preguntando, perdón, no me percaté. Disculpe, una pregunta, ¿cómo dice el compañero? Póngale si una firma de contrato y le dan copia a uno y esta empresa agregan una... no, ahí sí, cuidado. Por eso les comento, cuando un contrato, y eso es de la vida real, vamos a ver, ¿qué se ha dado una copia? No, en el caso real, recuerden, cuando ustedes estén de por medio en contrataciones, y esto hablemos que ustedes son interesados o su familia, ustedes deben de velar porque el contrato, si no está impreso de ambos lados, y eso son cosas reales, se raye con una línea en lapicero la parte posterior. Lo mejor es exigir que los contratos sean impresos de ambos lados. Eso es lo más práctico. Asumamos que tenemos de por medio un contrato de varias hojas. Señores,
recomienden, primero, que sea impreso de ambos lados. Segundo, que se firmen cada una de las hojas en alguna orilla. Y posterior, que sean foliadas. Esto quiere decir, uno en la parte superior, 1 de 2, 2 de 2, 1 de 8, 2 de 8, 3 de 8 y 8 de 8. Y firmar todas las hojitas. Con estas peculiaridades que les estoy recomendando, va a ser difícil que en la última línea del párrafo, ya revisado el contrato, se le vaya a agregar algo. Ya saben ustedes que al finalizar el contrato o que exista alguna modificación, una línea y firman, ya no tiene validez. ¿Queda claro, Chacón, me recuerdo? Brittany. Sí, esos son tips de la vida real. Lo que pasa es que muchas veces, dos cosas. En Guatemala suceden dos cosas. La primera, somos muy confiados. O tal vez la presura de algún tipo de negocio que tengamos conveniencia. No le ponemos atención a las cosas que en algún momento para nosotros no tienen valor, pero no sabemos con quién estamos realizando negocio. Y señores, en la viña del Señor existen muchas personas inescrupulosas. No tienen idea qué es lo que se ve en la vida real. Y dos, tenemos la mala costumbre de no leer. Esto lo que nos lleva es que cuando hacemos contratos, letras de cambio, algún tipo de negocio, nunca, o trámites, nunca estamos acostumbrados a leer si está correcta nuestra gestión o si están correctos nuestros datos. Estas son situaciones que vemos que en la vida real sí perjudican. ¿Alguna otra duda, jovencitos? Ya no hay dudas. ¿Por qué hacen falta tantos compañeros jóvenes? Inclusive en transacciones de consumo masivo, este saneamiento de intercambio tiene que garantizarse. Una, y aquí entran situaciones de la vida real. Una, el famoso producto mexicano. La mayoría de casos en Guatemala, ese producto es importado, señores, o es contrabandeado. De contrabando. De contrabando, licenciado. De contrabando, Rick. De contrabando. Acá nunca lo olviden. Por eso sirve poner atención. Cuando yo realizo una compra mayor, porque yo vendo y voy con un mayorista y compro productos jovencitos, la defensa es el saneamiento de ley. Comprador, vendedor, debemos de garantizar que el producto sea cumpliendo las características y requisitos legales, y yo en mi momento como comprador debo de garantizar, y ojo acá, porque ahora viene la otra parte, el dinero tiene buena procedencia, no está involucrado en actos ilícitos y no es por alguna situación del ámbito financiero penal. Por eso es que es importante que le pongamos atención a la garantía del saneamiento. Ahí se los recomiendo que lo lean, por favor. Ahorita, por favor, solo ya para terminar la plática, los grupos los voy a enviar a cada uno de ustedes a sus salas correspondientes.